En esta oportunidad vamos a seguir viendo el tema de los transistores. Anteriormente habíamos visto este tipo de encapsulado. ¿Sí? Habíamos dicho que el primer terminal era base, colector emisor, pero no en todos los casos es así. Y además hay otro tipo de encapsulados. Aquí le voy a mostrar un encapsulado TO3. Normalmente en electrónica se le dice encapsulado huevo frito, por la forma que tiene. Y para identificar las patas aquí es así. Hay menos distancia entre esta parte y esta que entre esta y esta. O sea que esta es la primera pata. Esta pata sería la base. Colector sería... Se me pega el televisor. Colector sería el cuerpo. Y el emisor sería este otro. Vamos a probarlo. Ponemos el tester en diodo. Conectamos el negativo en la base. Y después tocamos el colector y el emisor, que no nos indica nada. Ahora hacemos en forma inversa. Colocamos el positivo en la base. Ahí tenemos una medición. Y ahora conectamos sin sacar la base con el emisor, que nos está diciendo que es un NPN, porque sería positivo, negativo y negativo. Y para saber si está perfectamente en buen estado, que no haya ningún corto o fugas entre colector y emisor, colocamos una de las puntas en el colector y otra en el emisor. Y no tendríamos que tener ningún tipo de corriente. Este transistor está ok. Después tenemos otro tipo de encapsulados. Tenemos este que está aquí. Y este es como el otro anterior que vimos. Tenemos la base, colector, emisor. Aquí tenemos un transistor muy antiguo, que eran de germanio. Estos son los transistores Toshiba. A ver si los pueden ver ahí. Son Toshiba. Son de las viejas radio Spica. Los miramos de esta manera, en forma de triángulo, como está la conexión, ¿ven? El primero es el emisor. En este caso es la base y el colector. Y yo sé que estos transistores son PNP. Vamos a conectarlo acá. Esta es la base. Recuerden que siempre hay que conectar en la base. Base y conectamos con el emisor. Miren cómo tenemos tensión ahí. A ver si pueden distinguir. Y ponemos ahora con el colector. ¿Ven? El centro es la base. Este centro es la base. Si lo conectamos así, no tenemos ningún tipo de tensión. Y siempre recordemos medir también entre emisor y colector, de una forma y de la otra. Bueno, después acá tenemos uno que también se mide en forma similar. Estos creo que son, este tipo de encapsulados son de transistores de alta frecuencia, tipo para sintonizadores o transmisores. Y aquí también se produce de la misma manera la medición. Emisor, base, colector. Conectamos en el centro, en la base. Y ahí también nos está indicando. Está la base, el emisor está en positivo y marca. Y en colector también. ¿Qué significa? Es un transistor PNP. Negativo, positivo, positivo. Siempre recordando colocar bien las puntas, ¿no? Después tenemos otro tipo de transistores. Este es un encapsulado TO220. Vamos a hacer la prueba. Este transistor es similar a este. O sea, tenemos la base, colector, emisor. Recuerden que siempre el colector va conectado a la parte central. Conectemos de esta manera y
ahí estamos conectando con el colector y con el emisor. Y nos está dando, como verán, muy similar la marca. Ahí estamos viendo que es un PNP. Si conecto aquí no tiene que medir nada, y si conecto aquí tampoco tiene que medir. Y ya que está, aprovechamos, medimos entre colector y emisor y no nos indica nada. Este está bien también. Y tenemos uno más chiquitito, no sé si lo alcanzan a ver. Este se mide de la siguiente manera. Lo miramos así. La parte redondeada va para arriba, ¿ven? No sé si alcanzan a verlo. Ahí está. En algunos casos es así: emisor, base, colector, y en otros casos es base, colector, emisor, como los transistores que medimos recién. Vamos a probar, porque en realidad no sabemos qué tipo de transistor es, porque puede ser de las dos maneras. Vamos a conectar en el centro y vamos a medir. Voy a tomar como si fuera la base, no me indica nada, y vamos a poner en uno de los extremos, sea claro, ven, ahí por lo visto. Y si pongo acá me va a decir que la base es la parte del centro. Bueno, este es un transistor NPN. Esto se usa mucho para preamplificadores y cosas así de poco consumo. Y a ver qué tenemos. Acá tenemos otro transistor, este pequeñín, que lo vamos a medir de esta manera. Observen que el cuerpo siempre va para atrás. Lo medíamos así. Bueno, este es lo mismo. La primera pata sería base, colector, emisor. Conectemos. A ver qué pasa ahí. Ahí no tengo ninguna medición, pero seguramente si lo pongo aquí y toco la base, sí, ven, ahí me indica continuidad. Y con el colector y base, apa, ahí no me marca nada. A ver, si ahí no me marca, vamos a probar bien. Empecemos de nuevo, vamos a medirlo bien, porque no sabemos bien la pata donde está. En teoría era como yo les dije, pero no todos los transistores son iguales. Ahí no me indica nada. Bueno, aquí sí, aquí me indica, y aquí no me indica. ¿Sabe qué significa? Que este transistor está quemado. Simple, porque alguna de las dos maneras me debería indicar. Así que lo que hacemos, yo le doblo las patas y lo tiramos a la basura. Así que bueno, amigos, eso es todo con el tema de los transistores. Si les gustó el video, lo pueden compartir. De esa manera me ayudan a mí a generar más contenido. Así que amigos, será hasta otro momento.